clase. Buen día a todos, qué un gusto de vernos nuevamente. Estamos juntos para esta quinta clase del día de hoy. Estamos ya en la recta final de este curso que nos hemos propuesto de 6 semanas. Estamos hoy en la quinta clase, que es la penúltima clase de este curso de cartas generales. Voy a compartir la presentación. Recuerden que estas presentaciones ustedes las pueden observar y descargar desde el campus bíblico. Es una actividad que deben realizar cada semana, estar chequeando ahí las actividades que en el campus se van proponiendo. Entonces, hoy estamos en esta quinta clase y vamos a conversar acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Algunas cosas nos quedaron la clase anterior que pendientes de comentar de la carta de Judas, y vamos a hacer una especie de análisis paralelo entre elementos que tiene en común la carta de Judas con la carta de segunda de Pedro, que nos corresponde en la siguiente clase, que será nuestra última clase también. Ahí lo que nos quedaron algunas cosas, como se dice ahí en el tintero, que necesitamos conversar acerca de la carta de Judas que estuvimos estudiando en la semana anterior. Hoy nos vamos a dedicar entonces a la primera carta del apóstol Pedro. Eso vamos a conversar hoy. Siempre las preguntas que hemos estado haciendo cada uno de estos días acerca de si leyeron la carta, si de verdad leyeron la carta. ¿Cuántas veces leyeron la carta? Son cartas breves, son cartas cortas que mínimo nos tuvo que dar tiempo de leerla una vez cada día en diferentes versiones, es la recomendación. Y si ustedes ya tienen algún conocimiento del griego del Nuevo Testamento, pues hacer algunas lecturas o revisar algunos pasajes que les llamaron la atención desde el griego. Hoy vamos a hablar algo del griego de Pedro. Por lo menos uno de los pasajes que a mí me ha llamado la atención, de una cosita que aparece ahí en esta carta de Pedro. Hace unos días estuve predicando acerca de una actividad acerca del modernismo, el desafío de las nuevas generaciones y una cosa como esas, y hicimos un estudio del primer capítulo de Primera de Pedro. Yo tenía por este curso, pues he tenido en la mente de todas estas semanas lo de las cartas generales, y hay unas cosas bien interesantes que surgen a partir del análisis del griego que aparece en la primera carta, ¿no? Y entonces ese es el desafío. Y luego señalar cuál es su parte favorita de la carta. Esto es independiente de cada uno de nosotros, ¿no? Es diferente cuando hacemos un análisis exegético y hermenéutico y analizamos cuál es el corazón o el centro de la carta. Aquí en estas sesiones hemos estado hablando de cuál es el propósito de la carta, y por ahí va eso. Pero es diferente también cuando decimos, ok, pero a mí la parte, independientemente de eso, es algo muy subjetivo. La parte que a mí más me gusta es esta, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, eso es de todas las cartas que vale la pena hacer un acercamiento desde esa perspectiva. Siempre hacemos la lectura. La semana anterior estuvimos hablando de las doxologías. ¿Recuerdan? Las doxologías. Les decía que mi doxología favorita, esa es la mía, mi doxología favorita es la de Judas. Cuando Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caer y presentarlos delante de su trono en gloria, a él sea la gloria, y así. Ese es al final de Judas. Pero aquí en Pedro, esta es perdonen esas cosas que había, a veces digo, esta sería como el segundo lugar por poquito, ¿no? Por poquito la segunda doxología. También es una doxología un tanto larga, si ustedes quieren, la que aparece aquí en Pedro, al final también, el capítulo 5 de Pedro. Pedro, y sus cartas, si me permiten decir algo, van en un tono totalmente diferente al Pedro que conocemos desde los evangelios. En los evangelios vemos a un Pedro agresivo, impulsivo, imponente. Vemos a un Pedro con una espada en la mano y lo vemos así tosco, atrevido, Pedro un poco impropio.
un tanto imprudente también, muy aguerrido, y lo vemos así violento, si ustedes quieren, a un Pedro también una imagen no muy conveniente, hasta le dicen Satanás, y luego al final estaba ahí como acobardándose, niega a Jesús y todas esas cosas. La imagen del Pedro de los evangelios es otra totalmente con la imagen de este Pedro aquí en las cartas. Es una carta, la primera carta de Pedro, como vamos a ver, es una carta muy tierna, un tono para nada fuerte, no hay expresiones así, o por lo menos no en mi opinión, violentas o fuertes, ni siquiera en la segunda carta, que la segunda carta tiene un tono más fuerte por el tema, el tópico que la carta toca, pero son cartas finalmente de exhortación, pero de una exhortación que uno percibe esa gracia, esa bondad que salen de un corazón, que si uno no conociera al Pedro de los evangelios, uno diría, este es un gran tipo, bueno, es un pan de Dios, como decimos, ¿no? El, pero entonces eso habla sí, de una historia que subyace ahí entre los evangelios y las cartas, de un personaje que su vida misma fue siendo transformada, fue siendo impactada por el mensaje del resucitado, por el mensaje de aquel Señor al que amó, al que sirvió, por el que estuvo, en realidad estuvo dispuesto a dar la vida y lo demostró, no solo fueron palabras, sino que lo demostró Pedro en los evangelios mismos y luego en el ministerio ya apostólico. Y vemos ese cambio que hay en Pedro, ¿no? A partir de eso. Y estoy pensando eso, ni siquiera hemos leído la doxología, bueno, ustedes ya la leyeron en la pantalla, pero es esas cosas que tiene aquí la carta y el personaje que está detrás de la carta, que es algo interesante. Esta doxología dice: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hay un himno, ¿no? Que de hecho, un himno clásico en la iglesia evangélica, que así se llama, la doxología. Y esta doxología es precisamente basada en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. También hay un himno antiguo, un canto antiguo de la doxología de Judas, que hace muchos años, unos 30 y algo de años atrás, estuvimos cantando. Era un himno del ministerio Maranatha Music, los que se recordarán de ese ministerio, que era de Maranatha Music o de Hosanna Music, mucho antes de que existiera Don Moen, Paul Wilbur, Ron Kenoly, toda esa gente. Y por supuesto muchísimo antes de Hillsong, Elevation Worship y todos esos grupos de música cristiana de Europa o de Estados Unidos. Es Maranatha Music o Hosanna Music también, de tiempos de Lenny LeBlanc, de Bob Fitts. Bueno, esos son los que recuerdo en este momento. Estaba muy jovencito también Don Moen. Si alguien recuerda ese canto o lo tiene por ahí, yo lo he buscado, no he logrado encontrar. Ese canto está en inglés, de la doxología de Judas. Es una cosa muy linda, ¿no? Basada y así textualmente en el texto bíblico de estas doxologías. Ok, ¿qué vamos a encontrar en Pedro? Bueno, hay un margen muy pequeño, hay por ahí algunos comentarios que ponen en duda la autoría de Pedro. También se dice, porque la carta es una carta muy elegante, el griego es un griego muy elegante, también es un griego muy refinado. De hecho, todas las cartas del Nuevo Testamento tienen un griego muy elevado, muy fino. Es griego koiné, por supuesto, pero no es un griego tosco, no es un griego rudo, no es un griego, sino que se nota que fueron trabajos hechos con una buena mano. Y entonces hay una tesis que habla de los amanuenses, que hablamos en la primera nota, en la primera clase, de gente que pues le daba ese toque estético finalmente a las cartas. Algunos temen, digamos, como tocar ese tema, porque todo lo que implique escribir en las cartas pues tiene que ver con el tema de la inspiración y la autoridad inspiracional del texto, la inefabilidad de las escrituras y cosas como esas. Yo me he atrevido a decir que aún así,
pues Dios está al cuidado, ¿no? Así como Dios inspiró el corazón de Pedro para dictar oralmente una carta, eso pudo haber sido un escenario, no está comprobado, pero pudo haber sido un escenario, que tampoco es una locura considerarlo, la participación de amanuenses, y que los autores del Nuevo Testamento no escribieron de su propio puño, sino que lo dictaron unas cartas, una especie como de borradores de las cartas, para algunos que eso todavía es más extremo, ¿no? Y luego el amanuense se encargó de darle la forma final a la carta. Pues aceptamos igualmente que así como Dios trabajó en el corazón inspiracional de la autoría de Pedro, el apóstol, pues el Espíritu Santo también estaba trabajando en el corazón del amanuense para darle esa forma final de la carta original. Recuerden, no tenemos, y en el Nuevo Testamento hay más de 5.800 y algo van ya de manuscritos que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Es una cantidad enorme, representa un gran desafío cuando uno ve así por el volumen, pero por otro lado representa también la seguridad del testimonio escriturario del Nuevo Testamento a través del tiempo, que es como ningún otro texto. La Biblia tiene un respaldo histórico, escriturario, textual, que cae a absolutamente todas las bocas, ¿no? El tema del traslado. Y luego el comparar manuscritos de diferentes épocas, se nota la contundencia en cuanto a la pureza y a la fidelidad que tienen los textos que han permanecido, pues en el mayor de los porcentajes, inalterados. Las variantes en realidad son variantes que no impactan en el corazón, en la esencia de los textos, y que no permiten también que surjan nuevas doctrinas o algo a partir de esos textos, que el tema de la crítica textual. El tema de la crítica textual es un asunto, pues como lo dice el texto, en otro sentido, crítico, y que por desconocer esas disciplinas como la crítica textual, muchos cristianos lamentablemente caen presa del engaño y caen presa también de ciertos criterios infundados que viajan por ahí, en libros, en música, en conferencias y en las redes sociales, que eso pues ahí hay cualquier cosa, uno debe ser muy cuidadoso. Entonces Pedro, aceptemos la autoría de Pedro, y los destinatarios de la carta, a diferencia de otras, como Judas, que no sabemos en dónde están, como Santiago también, que no sabemos en dónde están, o Hebreos, que tampoco sabemos en dónde están esos destinatarios, Pedro sí señala algunos destinatarios. Por ejemplo, habla de las regiones como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que no son ciudades, sino que son regiones, grupos de pueblos, aldeas o ciudades más o menos grandes, pero que van dirigidas ahí. Todas estas regiones hoy abarcan lo que es Turquía, la mayor parte de Turquía. Las fechas que se proponen siempre es un poco antes del año 70. Recuerden, lo del año 70 es el caos de la destrucción de Jerusalén y lo terrible de la destrucción del templo. Entonces, se fechan un poco antes de eso, entre el 64 y el 65 se fecha eso. El lugar parece ser que es desde Roma, aunque en la carta menciona Babilonia. Lo de Babilonia lo vamos a ver un poco más adelante, las posturas que hay, más parece una referencia metafórica de Roma en el sentido histórico de Babilonia, no en el sentido geográfico. No hay ningún registro histórico, ni alguna tradición, ni algún dato o algo que indique que Pedro haya estado en Babilonia, en Mesopotamia, físicamente. Y sí lo hay de que estuvo en Roma. Bueno, y entonces él saluda desde Roma, o los de Babilonia. Bueno, eso más parece ser una referencia metafórica. ¿Cómo vamos a ver? Entre los temas principales, parece el hilo que une cada capítulo en esta carta. Son 5 capítulos apenas, son capítulos cortos, muy intensos. Parece ser el hecho de la recomendación apostólica de cómo comportarse en medio de las persecuciones que los cristianos tenían que soportar de diferente tipo, tanto cristianos esclavos como cristianos libertos, cristianos romanos como cristianos judíos, o cristianos de diferente origen étnico, ¿no?
De hecho, a la región a donde él dirige su carta, obviamente habían sinagogas, por supuesto, y había un grupo de cristianos que venían del judaísmo, pero la mayoría eran gentiles. Gentiles. Otra cosa es que recuerden que hubo un acuerdo apostólico entre Pablo y Pedro para, uno, atender principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, o por lo menos en aquel momento, los cristianos de origen judío y otros los cristianos de origen gentil. ¿Se recuerdan? Pedro y Pablo dándose la mano, intercambiando. Pablo siempre tuvo una deferencia especial hacia los apóstoles. Bueno, excepto en Gálatas, cuando tiene un choque así de trenes con Pedro, y Pedro lo reconoce, ¿no? Es una cosa excepcional ahí, esa mutua admiración, no en una especie de lisonja o de solo de diente a labio, sino esa mutua admiración que despertaron entre sí los apóstoles, Pedro y Pablo. Pablo habla de Pedro con gran respeto, sobre todo en Hechos, o en algunas cartas también, no por nombre, pero menciona a los líderes, etcétera. Aunque tienen ese roce, esa confrontación, principalmente en Gálatas, entre Pablo y Pedro. Pero luego Pedro también reconoce el valor de los escritos de Pablo y la importancia y los recomienda, ¿no? Vimos a Judas en la clase anterior como recomendar también las escrituras de los apóstoles, de los otros apóstoles. Es algo impresionante. Entonces, es una comunidad mixta también, y eso genera persecución. Enfatiza en la bienaventuranza del sufrimiento. Aquí hay una especie de ironía que lo menciona también Santiago al inicio, de gozarnos en las diversas pruebas. ¿Cómo vamos a gozar? ¿Cómo es que vamos a estar gozosos en medio de la prueba? Nos parece algo irracional, pero es lo que recomiendan los apóstoles. Claro, no cualquier clase de sufrimiento, no cualquier clase de prueba, sino las pruebas y los sufrimientos que derivan del hecho de ser cristianos y del hecho de ser seguidores del Nazareno, con una vida absolutamente ética, con una vida totalmente de rectitud, de integridad, excepto por aquellas cosas que en aquellas sociedades tenían que ver con asuntos que iban en contra de su fe. Ahí era otro tema. Y eso representaba, pues obviamente, las persecuciones para los cristianos de aquel momento. Eso también en la carta, Pedro habla mucho del cuidado entre los cristianos. Pedro ve una comunidad que se cuida, una comunidad que se ama, que se atiende. Ya hay es una comunidad también organizada. En el capítulo 5 de esta primera carta habla de ancianos, habla de una estructura eclesiástica que le da sentido y que le da fuerza y que le da una misión a estas pequeñas comunidades, o no tan pequeñas probablemente en algunos casos, a esas comunidades de cristianos, pero ya con una estructura eclesiástica definida, identificable, observable a esa estructura. La exhortación al liderazgo, el mutuo sometimiento y a cuidarse siempre de las amenazas de ese adversario que anda como león rugiente. Es la epístola universal más ampliamente usada y respetada durante la historia de la iglesia. Es una de las epístolas más citadas, más usadas, la epístola de Primera de Pedro. Aunque no fue enviada a todas las iglesias, se considera universal o general porque fue enviada a un grupo muy extenso de Asia Menor. Lo mismo que Gálatas. Por ejemplo, vimos que Pedro envía su carta a Galacia. Igual Pablo dirige la carta a los Gálatas, pero los Gálatas eran de la gente que vivía en Galacia, que era una región, no era una ciudad, sino una región. Pedro incluye una región, un grupo de gente que vive en una zona geográfica más amplia, no solo Galacia, sino está el Ponto, Bitinia, Capadocia, Asia, menciona Pedro ahí en su carta. Ese es un mapa donde se acerca el área geográfica, por lo menos la que está mencionada en la carta. Estas son las zonas, principalmente es el área de donde él dirige. Estoy incluyendo aquí el tema de Mesopotamia, porque se menciona Babilonia en la carta. Digamos, esas son las menciones geográficas, aunque al inicio la carta
tiene los destinatarios que están ubicados en esta región que hoy es Turquía. Turquía. Ese es el área geográfica a donde Pedro dirige la carta. No es una carta dirigida a una ciudad específicamente, estamos diciendo eso, sino que es una carta que va dirigida a una región, particularmente esta región. Y aquí hay, bueno, lugares que son regiones también: Tracia, Bitinia, Lidia, Caria, Licia, Panfilia, y así, ¿verdad? La Coinia, Capadocia, Galacia, Paflagonia, el Ponto. Ese es el área donde el evangelio se extendió, el cristianismo se extendió en el primer siglo. Luego también en la parte de Grecia, ya en el continente europeo. Y se extendió hasta Roma y así, ¿no? Recuerden que Pablo quería ir a España, incluso la visión de Pablo es llegar hasta la región de España, que era la región más remota en aquellos destinos. Bueno, esa es como la extensión geográfica a donde se dirige la carta que Pedro está escribiendo. ¿Cómo podríamos señalar el tema central de esta carta de Pedro? Se podría decir que el objetivo central de esta carta es animar a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo, para anticipar también y aceptar las dificultades que vienen. No es una carta donde se asegura que se van a terminar los conflictos o que está prometiendo una vida de felicidad, una vida absoluta de paz y que no va a haber ningún problema. No, todo lo contrario. Pedro es muy claro, muy enfático, muy sincero, muy honesto al decir que van a haber dificultades, pero que se deben asumir esas dificultades con gallardía, con fe. Es un honor sufrir por causa del evangelio. Eso es por cumplir el llamado. También se pide que se someta a las autoridades. Este no es un sometimiento absoluto, sino es un sometimiento en cuanto al tema de la honorabilidad, la integridad y todas esas cosas. Pero esto no implica aceptar en absoluto todo lo que las autoridades están pidiendo, ¿no? Y de hecho de ahí derivan las persecuciones. Y en medio de todo eso, ser fortalecidos sabiendo que la fe va a ser probada en medio de las pruebas. El gozo de la esperanza de la vida eterna, esa es lo que debe sostener a los creyentes, es lo que dice Pedro, y eso va a servir como un testimonio para el mundo. Ese es un tema que está incisivo, insistente en la carta. El ánimo a los que sufren es ya en el preámbulo de la carta. Apenas Pedro se identifica y empieza ya a dar ánimo. Era algo urgente para los hermanos, esas cartas. Yo me proyecto algunas veces como miembro de aquellos lugares y llego a la reunión. Los líderes de la comunidad se paran al frente y dicen: hemos recibido una carta de Pedro. ¿Se imaginan el rostro, la expectativa de llegar a la reunión o ser convocado a la reunión porque hay una carta de Pedro? Hoy estamos acostumbrados a la mensajería instantánea, ¿no? En el momento estamos ahí, todo el tiempo en comunicación, todo el tiempo estamos en comunicación, pero en aquel tiempo no. Y nos cuesta a veces proyectarnos a ese mundo. Los que ya tenemos algunas décadas, yo nací en la década del 70, tengo más de 50 años ahora. Y entonces recuerdo los telegramas, las cartas, recuerdo hacer las llamadas de larga distancia donde uno tenía que hacer una cita, un horario, etcétera, y luego llegaba: mire, ya está mi llamada, y la llamada de larga distancia y así. Era un mundo ya con buenos medios de comunicación, pero todavía más lento en cuanto a esa comunicación. Recuerdo esperar los periódicos, por ejemplo, de salir a comprar cada mañana los periódicos impresos, físicos, ¿verdad? Para enterarnos de lo que está pasando en el mundo, particularmente los periódicos de los domingos, por ejemplo, donde aquí en Guatemala, yo vivo en Guatemala habían unos periódicos que los domingos ponían suplementos de noticias internacionales. Siempre todos los días habían algunas noticias internacionales de lo que estaba pasando en el mundo.
Pero eso pasaba, eso venía 24 hasta 36 o 48 horas después del evento. Y no había televisión así en vivo, era muy raro que se transmitiera en vivo un evento que ocurriera en otros países. Y eso fue mejorando con el tiempo hasta el día de hoy. Antes era muchísimo peor. Ahora proyéctense al primer siglo, que con Pedro. Pedro manda la carta y llega a la reunión, ¿no? Les decía, me he proyectado a esa reunión, llegar con la expectativa, ¿no? Y voy arrastrando el alma, voy ahí con las tripas de fuera de todos los problemas que estoy teniendo por ser cristiano. Hay un poco ahí escondido porque puedo ser capturado y sometido a vejámenes, torturas, incluso la muerte. O alguien de mi familia, o un amigo, o alguien de la congregación ha sido martirizado por el Evangelio, y ahora yo llego a la reunión y escucho la lectura de la carta de Pedro. No sé. Tal vez estoy escuchando la carta y la gente llorando o no sé, algunos preguntándose. Y luego lo que ocurría después de la reunión, después de haber leído la carta, habían preguntas. Yo hubiera preguntado, bueno, si me hubieran dejado preguntar, pero ¿qué quería decir ahí, Pedro? ¿Por qué? Y bueno, léanla otra vez. Yo hubiera pedido que la leyeran no sé cuántas veces en la emoción y sentir la palabra del apóstol, que todo un personaje, Pedro, y su carta dirigida a la iglesia. Y luego, bueno, hermano, ya la leímos, hay que llevar esta carta a la otra ciudad. No se la lleven, hay que copiarla. Todo ese entusiasmo de la recepción de las cartas. Bueno, era lo que Pedro habla de principio a fin en esta primera carta, que entre los temas que causan alguna inquietud, sobre todo en este mundo moderno, que estamos tan llenos de debilidades, inconsistencias, corrupción en nuestros líderes políticos, en nuestros líderes sociales. Pedro habla de someterse a las autoridades, por ejemplo, al gobierno, a nuestros empleadores, a las cabezas de familia. A la mujer se le pide que se someta al marido, incluso al no cristiano, siempre sin que eso signifique el violentar su fe, pero pide que incluso que sea ganado el no cristiano por la buena conducta de las mujeres. Y también hay una exhortación a los hombres a vivir sabiamente con sus mujeres. No es una demanda feminista de Pedro. Someterse a las autoridades de la iglesia, someterse a los ancianos, ¿verdad? Y finalmente, Pedro pide que todos sean sumisos entre todos, que haya una actitud de humildad generalizada, que ese debe ser el ambiente, el estilo de vida en la comunidad cristiana, ese mutuo sometimiento en consideración al otro como mayor, como más digno de honor, como dice Pablo, sabiendo que hemos sido comprados todos con la misma sangre. Y eso, lo que Pedro está anticipando es un ambiente de paz. El mundo vive en un caos, pero al llegar a la comunidad, la comunidad cristiana tiene que vivir en un mundo de paz, en lo interno. Hacia lo externo tiene que dar un buen testimonio. Aunque en afuera sea todo un desastre, tiene que dar un buen testimonio. Habla siempre de ser fortalecidos en medio de la prueba y por medio de la prueba. La prueba no nos va a debilitar, de hecho el propósito no es acabarnos o derrotarnos o destruirnos la prueba, sino todo lo contrario. El propósito de la prueba conlleva mejorar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, eso es lo que menciona, de una vida cristiana para testimonio del mundo. Uno de los pasajes que se mencionan en Pedro, uno de los pasajes que se utilizan con más frecuencia en asuntos de apologética, por ejemplo, tiene que ver con Primera de Pedro, cuando Pedro pide que estemos totalmente dispuestos a presentar defensa de nuestra fe y dar razón de nuestra fe a todo el que demande razón de nuestra fe. Ese es uno de los versículos centrales en los estudios de apologética. Y entonces Pedro siempre está pensando en ese buen testimonio hacia afuera. El cristiano está llamado siempre a dar un testimonio de ese mensaje que le ha transformado hacia afuera de la comunidad, no solo a lo interno de la comunidad. Yo no sé, no conozco
la realidad exacta de sus países. Leo noticias, escucho, platico con personas. Cuando tengo la oportunidad de visitar un país y estoy con pastores, trato de hacer preguntas que sean respetuosas, pero que me ayuden a entender y a conocer un poco más de lo que la iglesia evangélica está viviendo en cada país. Pero en Guatemala, desde hace ya unas décadas para acá, la iglesia se ha ensimismado. Siempre hay excepciones, ¿no? Obviamente siempre hay excepciones. Pero en general, la iglesia se ha ensimismado y se ha vuelto una iglesia de culto, más que de testimonio. Una iglesia de celebración, más que de adoración. Una iglesia de, bueno, y así se podrían seguir haciendo una colección de adjetivaciones de que describen lo que desde mi perspectiva se ve en la iglesia, encerrada en cuatro paredes, y cuando sale, pues lamentablemente ha dado espectáculos no muy gratos la iglesia en la vida social, en la vida pública. Han habido muchos escándalos de los principales líderes de las iglesias más conocidas y más grandes, más mediáticas, se dice, pues han tenido escándalos de diferente tipo, que van desde el manejo del dinero hasta asuntos de inmoralidades, homosexualidad, violencia, asesinatos y una cosa terrible. Entonces Pedro dice no, ¿verdad? Hacia lo interno la comunidad debe vivir en paz y hacia afuera la comunidad debe dar un buen testimonio del mensaje que ha transformado su vida, Eso es lo que Pedro está pidiendo. Entonces, los cristianos deben saber que, aunque están grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, son también objeto de la injusticia por parte del mundo. Y eso Pedro lo enfatiza y lo dice muy claro en su carta, tratando de darle sentido a las experiencias que estaban viviendo los hermanos en ese momento. Habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en un mundo hostil, en medio de un mundo hostil. La vida cristiana es resumida como un llamado a la santidad y a la piedad a través del sufrimiento. Esa es la vida cristiana. Pedro, es interesante, ¿no? Porque una de las primeras exhortaciones que habla Pedro y demandas es hacia la santidad, muy claramente, ¿no? El apóstol Pedro. Por eso esas palabras que a veces se escuchan decir, ¿verdad? Es que nadie es santo y santo vamos a ser allá en el cielo y la santidad va a ser allá en el cielo. Bueno, Pedro dice sí, hay que ser santos y no es allá en el cielo, es aquí. Hay que ser santos aquí, ¿verdad? Ahí hay una cosa que habría que evaluar, las diferencias entre santidad y perfección, porque Pablo habla en Efesios de perfeccionar a los santos. Entonces hablamos de santidad, no de perfección. ¿Cómo conjugar esos dos conceptos teológicos desde la perspectiva del Nuevo Testamento? Porque Pablo habla de que el propósito de aquellos ministerios que fueron instaurados, que dice en capítulo 4 de Efesios, de esos dones que el Señor dio de los cielos, subió a las alturas y dio dones a los hombres, y entre ellos dio a unos ser apóstoles, profetas y todos esos. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, porque los santos tienen una obra que realizar, la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos en función de la obra del ministerio, pero perfeccionar a los santos. Y en las cartas apostólicas vamos a ver que siempre a los cristianos se les llama santos y fieles, llamados en Cristo a la santidad, llamados en Cristo, bueno, ese es el llamado, y Pedro hace ese llamado, no como un llamado así, sino que un tono un poco más incisivo, un poco más, bueno, el tono ahí desde la perspectiva gramatical es imperativo, es un asunto que tiene una fuerza ahí importante. Sed santos, así como nuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Y luego lo condiciona, porque si ustedes invocan a aquel que sin acepción de personas juzga a todos, deben conducirse en santidad en toda su manera de vivir, no solo en la iglesia, ¿no? En la congregación. La congregación es lindo, ¿no? Mañana, el domingo, vamos a la congregación, van a estar los cantos, los himnos, las alabanzas, no sé cómo les llaman ustedes. Pues ahí vamos a cantar todos, ahí nos vamos a conmover, nos vamos a echar unas lagrimitas,
Vamos a decir un aleluya por ahí, un amén por allá, un gloria a Dios por ahí, nos vamos a meter la mano en la billetera, vamos a dar algo de nuestro dinero, vamos a dar algo de nuestro tiempo, vamos a dar algo en el servicio, vamos a dar algo de nuestras habilidades. Si yo soy músico, pues voy a tocar una guitarra, voy a tocar un piano. Si canto, pues voy a cantar. Si yo tengo gracia para trabajar con niños, pues voy a estar con los niños en la escuela dominical, etcétera. Pero luego voy a salir de la iglesia el lunes y voy a pasar el resto de mi semana fuera de la iglesia. Y entonces ahora debo de manifestar esa fe en toda mi manera de vivir, incluso cuando estoy fuera de la iglesia. Si tengo un closet para ir a la iglesia y tengo otro closet para andar el fin de semana, esta tarde o esta noche, ahí voy a tener un conflicto, ¿no? Con el tema de guardar apariencias, a guardar apariencias. Bueno, Pedro dice, no, es toda la manera de vivir. Entonces la pregunta básica a la que Pedro contesta en esta epístola es, ¿cómo deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo? A la hostilidad del mundo. ¿Cómo debemos responder? Es lo que Pedro va a ir contestando a lo largo de la carta. Pedro presenta verdades prácticas y se concentra entonces en Jesucristo como el modelo de uno que mantuvo todo el tiempo una actitud piadosa en medio de la hostilidad. Es el gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo. También responde a otras preguntas prácticas acerca de la vida cristiana, como cuál debe ser la actitud del cristiano ante el gobierno civil o las autoridades que nos han tocado. ¿Cuál debe ser la actitud de un empleado cuando tiene un jefe hostil? ¿Cómo debe conducirse una mujer cristiana para con un marido y el marido para con su esposa? ¿Notan esa tendencia hacia dar un buen testimonio en diferentes escenarios, ante el escenario político, digamos? Ante el escenario laboral, ante el escenario comercial, ante el escenario... Sí podríamos en una pareja con una no cristiana. El versículo de esta carta dice que es Simón Pedro, el autor. Los evangelios enfatizan entonces que Pedro tenía un liderazgo dentro de la iglesia. Era conocido originalmente como Simón, que es el nombre griego, o Simeón, que es el nombre hebreo. Era hijo de Jonás, así se menciona en las cartas, bueno, en el Evangelio, cuando se presenta, hijo de Jonás, y de la familia de pescadores de Betsaida, que eso es alrededor del lago de Galilea, y luego en Cafarnaúm. Andrés, el hermano de Pedro, fue quien se lo presentó a Jesús. Sabemos por los evangelios que Pedro estaba casado, y también por lo que menciona Pablo en Primera de Corintios, que la esposa, no conocemos el nombre de la esposa, y sabemos que su esposa probablemente le acompañó en algunos de los viajes, que Pablo hace referencia de eso en Primera de Corintios capítulo 9. Cuando Pablo está defendiendo su ministerio, menciona ciertos detalles, y entre esos está el hecho de que Pedro era acompañado por su esposa en algunos de los viajes. Eso también dice algo bueno de él, ¿no? Cuando Jesús empezó el ministerio público, llamó a Simón a seguirle, abandonando su ministerio y prometiéndoles hacerles pescadores de hombres, abandonando su trabajo, debería decir, ¿no? Más que su ministerio, ellos eran pescadores y luego dejaron todo para seguir a Jesús. Luego Simón fue señalado para el apostolado. Él lo convirtieron el Señor lo llama para ser apóstol, y lo vemos que él toma un papel prominente en el libro de los Hechos. Del nombre, Pedro o Cefas en arameo, ambas palabras significan piedra. Se ha hecho ¿cómo se dice? Como un estudio de cuando se habla, el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y así, del nombre de Pedro.
Y finalmente significa piedra o roca, no específicamente de ese pasaje que se concluye de manera diferente entre la iglesia evangélica y la iglesia católica, pues ha sido eso, ¿no? Las interpretaciones particulares de los personajes a lo largo de la historia. La iglesia católica interpreta a Pedro como la piedra fundante de la iglesia, pero pues nosotros del lado evangélico interpretamos de una manera distinta ese pasaje. Bueno, un paréntesis del tema que estamos teniendo. El asunto de corrección doctrinal. Hace muy pocos días, desde el Vaticano se emitió un documento oficial corrigiendo ciertas prácticas populares en relación a la función teológica de María, previniendo el mal uso del término corredentora y mediadora de la gracia. El documento les invito a que lo busquen y que lo puedan leer, considerar, escuchar algunos podcasts o discusiones de los que están a favor y en contra de ese tema, porque el dogma mariano ha pendido de un hilo en relación a las discusiones teológicas desde el liderazgo de la Iglesia Católica. Sabemos que el dogma mariano, yo lo digo con todo respeto, ¿no? Pero esa es la interpretación cristiana y he tenido el gusto y la oportunidad de conversar con gente católica también acerca del dogma mariano, porque no tiene base bíblica el dogma mariano. La hermenéutica que se hace es una hermenéutica, pues, que no tiene suficiente base bíblica. Desde la perspectiva teológica, formal teológica, cuando uno va a la calle y habla con el católico de la calle, ahí las cosas son todavía más... lo digo con respeto, pero ese es, creo yo, el adjetivo que amerita. La interpretación mariana del católico popular llegan a extremos absurdos, ¿no? Incluso a decir, a mí me lo dijo alguien en una ocasión, y era una persona que era como esa persona era como la maestra de los maestros, como la que enseñaba catequesis en una de las principales parroquias de aquí de la ciudad de Guatemala. Me decía que María era la esposa del Espíritu Santo, una cosa así. Entonces, ese fue un tema que causó ahí polémica. ¿Por qué menciono esto? Por el hecho de la consideración apostólica y la función apostólica de Pedro en la historia de la iglesia desde la perspectiva de la hermenéutica católica. Bueno, en ese sentido. Voy a avanzar un poco más y luego vamos a entrar a la parte de las preguntas, aparte de las preguntas. Muy bien. Siempre hablando de Pedro, después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor, Pedro dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1. Siempre vemos a Pedro actuando dentro del liderazgo de la iglesia. Después de la venida del Espíritu Santo, en esos primeros capítulos de Hechos, Pedro fue el que se dirigió a la gente que estaba ahí afuera. Vemos la primera conversión multitudinaria de nuevos discípulos. Y a partir de ahí, Pedro toma un papel central en la iglesia, que es reconocido también por Pablo, como mencionábamos hace un momento. También realizó notables milagros en los primeros días de la iglesia. Por ejemplo, abrió la puerta del evangelio también entre los samaritanos. Fue el primero de los apóstoles que tuvo la experiencia de observar la conversión de los gentiles. ¿Recuerdan el caso de Pedro en la casa de Cornelio y cómo el Señor fue tratando con él previo a ir a la casa de Cornelio para tener esa experiencia? Cuando estaba acostado en aquella terraza y tuvo la visión de aquel paño que bajaba con animales inmundos, que se consideraban inmundos desde la perspectiva judía. Luego de tener esa visión, justo llegaron a buscarlo los emisarios de Cornelio para que pudiera ir Pedro a visitar a Cornelio. Según la tradición, Pedro murió martirizado en Roma hacia finales de la década del 60 del primer siglo.
Hay una tradición que menciona que Pedro fue crucificado y que él había dicho que no era digno de morir, así como había muerto su maestro, y que pidió que se le crucificara de cabeza. Es una tradición, ¿verdad? No hay una prueba fehaciente, objetiva, de que eso haya ocurrido así, pero esa es una de las historias que ha viajado a lo largo del tiempo en la iglesia. Finalmente, lo que se sabe es que Pedro murió de manera violenta en Roma debido a su calidad de cristiano, a su calidad de cristiano también. Pedro alude a los escritos de Pablo, así que debe ser más o menos después del 63, donde ya circulaban varias de las cartas de Pablo. Esta alusión aparece en la segunda carta, final de la segunda carta de Pedro. Pedro muere entonces en Roma a manos de Nerón y tuvo que haber sido antes del 68. Antes del 68, la muerte de Pedro. El contexto de la carta y las circunstancias históricas, por ejemplo, la persecución de Nerón luego de incendiar Roma, eso pasó aproximadamente en julio del 64, dan un rango de escritura de la carta probablemente entre el 64 y el 65. Y esa fecha y esas circunstancias le dan también cierto sentido al tono de la carta, precisamente por la persecución que se había desatado en Roma por el emperador. ¿Desde dónde pudo haber escrito Pedro? Pedro en el capítulo 5, verso 13, menciona que escribe desde Babilonia. Pero Babilonia, les decía, no hay una certeza de algún dato o algún líder de la iglesia o alguna referencia que mencione o que insinúe que Pedro haya estado en Babilonia. Entonces hay que analizar que se puede referir a tres situaciones distintas, ¿no? Se sabe que en aquel tiempo habían tres lugares que se conocían como Babilonia. Uno era un puesto militar al norte de Egipto llamado Babilonia. Eso era, digamos, al sur de Israel, al norte de Egipto. También estaba una ciudad, la ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Y la otra posibilidad es que Pedro se refiera a Roma, donde es mucho más probable que él estuviera, como Babilonia, en el sentido metafórico de la perdición, del dominio que tenía sobre el mundo. Recuerden el impacto del imperio babilónico en la antigüedad, sobre todo atestiguado por los profetas. Entonces estaba la imagen de Babilonia como el sistema imperante, opresor, perverso, corrupto, decadente del momento, que eran los romanos, pero metafóricamente se le llamaba Babilonia. ¿Recuerdan el llamado a salir de la gran Babilonia, la gran ramera que hace Juan en el Apocalipsis? Eso va en ese mismo sentido, porque Juan no está hablando de la Babilonia que estaba en Mesopotamia, sino está hablando del sistema, que el sistema incluía muchas cosas, política, religión, muchas cosas, pero era el sistema imperante. Y sabemos que el Apocalipsis de Juan fue escrito bajo el yugo del imperio romano. Entonces muchas de las referencias que Juan hace en el Apocalipsis tienen que ver con los gobernantes romanos y tienen que ver con el imperio romano de ese momento, del momento ahí en el que fue escrito el Apocalipsis hacia finales del primer siglo. Bueno, entonces nadie en realidad cree posible que se pueda referir al puesto militar romano al norte de Egipto, porque no hay evidencias de ningún tipo que haga sospechar tal cosa. Tampoco se cree que se refiera a Babilonia en Mesopotamia, porque no tendría sentido que Pedro estuviera en Mesopotamia conjuntamente con Silvano o Marcos, que eran los que viajaban por allá. Más bien esta expresión de Pedro tradicionalmente se interpreta como una alusión a Roma, y están las citas que hablábamos de Apocalipsis. De esta posibilidad hay más evidencias que nos permiten pensar entonces que Pedro y su equipo estuvieran en Roma. Además, que según la tradición, Pedro murió precisamente en esa ciudad. Bueno, voy a dejar aquí de avanzar y vamos a tomar unos minutos para la participación con alguna pregunta o algún comentario
que quieran hacer. Estoy leyendo aquí en el chat los saludos. Uf, nos están comentando que tuve un corte de señal. Ahí espero que no haya sido muy largo y que no se haya perdido mucha información. Y sí, Oscar Fuentes está mencionando lo de Babilonia, lo que mencionábamos, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Tomás. Tomás Alfonso puede abrir su micrófono y le escuchamos. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, hermano. Eh, sí, pienso que sí se está refiriendo a Roma en esa parte de Babilonia, debido a que de pronto no se atrevían a escribir públicamente el nombre de Roma porque estaban bajo un gobierno Violento. bastante violento, sí, señor. Entonces, al utilizar directamente el nombre de Roma, ellos estarían enfrentados a que los acabaran por completo a todos. Entonces, pienso yo que la comunidad a la que iba destinada la carta y eso, ellos sí entendían el mensaje que Pedro les quería dar. Y con respecto a lo que usted decía ahorita acerca de la fidelidad y lo que es eh, la perfección, a veces malinterpretamos las dos cosas, porque en el Salmo dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, ¿cierto? Dice el Salmo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Quiere decir que sí podemos llegar a ser fieles y llegar a ser santos, lo que no somos es perfecto. Ese es un aporte. Claro, gracias Tomás. Yo creo que y para eso nos ayuda el balance que nos da Pedro en esos criterios, porque él habla de la santidad y así como hicimos con Santiago, yo no tengo aquí en la presentación ese listado de Primera de Pedro como sí hicimos con Santiago. ¿Se recuerda que Santiago dice, tú tienes fe? Ok, muéstrame tus obras. Entonces vamos a buscar esas obras si me permiten decirlo de esta manera, qué obras tiene Santiago en mente cuando él dice obras? Porque él no hace así un listado, uno, dos, como hicimos nosotros en Santiago. Les animo a revisar nuevamente la presentación y el video de la clase de Santiago. Pero en la carta, de principio a fin, encontramos una serie de conductas que Santiago menciona. Y entonces podemos listarlas así de uno a uno, como un checklist de cuáles, desde la misma carta de Santiago, nosotros podemos extraer las obras a las que Santiago se refiere. ¿Tienes fe? Visita a las viudas, ayuda a las viudas y a los huérfanos. ¿Tienes fe? Ok, que se mire cómo, guárdate de la corrupción del mundo. ¿Tienes fe? Soporta la tentación. ¿Tienes fe? No hagas acepción de personas. ¿Tienes fe? Sujeta tu lengua. Ah, yo tengo toda la fe del mundo y de mi lengua sale maldición y bendición. Entonces Santiago dice, ¿qué se me hace que no tienes fe? ¿Verdad? La fe se tiene que demostrar así y todo es el listado. Ahora, Pedro dice, sean santos. Es la demanda de Pedro. Sean santos en toda su manera de vivir. Si lo dijera yo, pues tiene todo el derecho de rebatirlo, desecharlo y ver ese profesor Garavito Guatemala, saber qué anda fumando y saber qué anda ahí él, en qué caminos anda y diciendo esas locuras. Pero no lo digo yo, señores, lo dice el texto bíblico. Y por más que queramos ahí adornar el asunto, la demanda sigue vigente y directa a cada uno de nosotros. Sean santos en toda su manera de vivir. Ok. ¿Qué significa eso? Más que enredarnos en argumentos y otras cosas, leamos la carta y hagamos un listado. Ok, ¿cómo voy a ser santo? ¿No? Y veamos las recomendaciones que Pedro da. En buena medida, esa imagen de la santidad que Pedro tiene está ahí distribuida de principio a fin en la primera y en la segunda carta que habrá que leer, ¿no? Sumarlo a lo que ya nos ha dicho Santiago, sumarlo a lo que nos ha dicho Hebreos y sumarlo a lo que nos ha dicho Judas y así. Con esos criterios vamos a llevar una vida que es la exigencia que hace la carta de santidad en toda nuestra manera de vivir. Muy bien, Oscar Fuentes, está ahí, tiene la palabra Oscar, puede abrir su micrófono. Buenos días, profe y compañeros. Dios les bendiga. Eh, Me parece muy interesante cómo Pedro hace su introducción, ¿verdad? Pero antes de dar mi apreciación, quería preguntarle a qué dispersión se encontraba
¿Cuál era? ¿Era la de Nerón o cuál dispersación era esa cuando ellos estaban en estos lugares? Dos, me parece interesante, esta es mi apreciación, cómo Pedro le va a decir a ellos, a esas partes donde ellos se encontraban, eh, que la cultura de los lugares donde pudiesen estar no podía hacerles cambiar su perspectiva, sus principios cristianos que ellos llevaban, ¿verdad? Porque Pedro les dice que debían mantenerse firmes aunque estuvieran pasando por la dificultad que pudieran pasar, pero Dios estaba allí con ellos, ¿verdad? Y eso me parece muy interesante, ¿verdad? Que cómo el Evangelio trasciende las culturas y, y nosotros podemos estar firmes, rompiendo o derribando paradigmas sin negociar nuestros principios éticos cristianos. Bueno, dos cosas. Lo de los destinatarios y la persecución, la dispersión, lo vamos a conversar ahora luego del receso, porque es justo el tema que sigue. Entonces, le agradezco ahí paciencia. Y el otro tema es que la cultura no expresa la voluntad de Dios. Ojo con eso. Todos estamos metidos en una cultura, pertenecemos a una cultura, la cultura nos ha permeado de diferentes maneras, pero los elementos culturales, la opinión de las costumbres culturales, los principios culturales y todo eso, no representa la voluntad de Dios. El Evangelio es contracultural. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje contracultural en esencia. No es un mensaje de una contraculturalidad, si existe ese término, si no me lo acabo de inventar, errática y irracional, sino de aquellos elementos que van en contra de la voluntad de Dios. Sin ningún problema vamos a seguir comiendo lo que en nuestros países se come, y se come tan rico, ¿verdad?, en nuestros países, que era lo que Pablo enseñaba. La cultura judía, los judaizantes estaban exportando su cultura judía empaquetada en un mensaje del Evangelio. O sea, la crisis de Gálatas, por ejemplo, ¿no? Y el enfrentamiento entre Pedro y Pablo. Llevar una cultura. Hay gente en Latinoamérica, eso pasa mucho. En mi país pasa, pero increíblemente mucho. Hay gente que está importando cultura judía. Hacen danzas judías, hacen las celebraciones judías. Se cambian el nombre, se circuncidan. Le cambian el nombre a sus hijos y todas esas cosas, importando prácticas judaizantes, prácticas judías. Cambian la celebración de domingo a sábado, celebran el Shabbat desde viernes en la tarde hasta sábado. Ahorita estamos nosotros transgrediendo el Shabbat desde esa perspectiva, ¿verdad? Importando ese tipo de culturas. Yo soy profesor de hebreo y a mí me dijo un día una persona, mire, ya no hay que decir Jesús de Nazaret, uno debe orar Yeshua HaMashiach. Esa es la forma correcta de orar. Bueno, elementos culturales. Ese es un asunto cultural. Entonces debemos ser sabios y pedir al Señor el discernimiento adecuado para identificar cuáles son aquellos elementos culturales donde nosotros no podemos participar y cuáles son aquellos elementos culturales pues que no afectan nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana en general. Porque los cristianos, ese dicho, ¿no?, de los viajeros, a donde fueres, haz lo que vieres. Los cristianos iban huyendo y llegaban a una ciudad y ahí se comportaban de una manera, pues ellos tenían de alguna forma que involucrarse en las culturas. Hay un proceso de... Ahora se han oído de las inteligencias múltiples, supongo. Se habla de múltiples inteligencias, espacial, kinestésica, matemática y así. Entonces se habla ahora de una inteligencia intercultural. Y se han propuesto desde hace un par de décadas para acá, se han ido popularizando, tal vez más, popularizando los estudios de interculturalidad, sobre todo en aquel concepto que se hablaba en la década del 60, del 70, de la aldea global, al principio de los 80, la aldea global, el globalismo y todas esas cosas. Ahora con la masificación de los medios de comunicación tan fáciles, tan inmediatos, ese proceso de interculturalidad es un proceso importante en el mundo, ¿no?
sabiendo que no hay culturas que sean mejores que otras, sino solo son diferentes. Esa es mi cultura, no es mejor que la de otros, sino es distinta, nada más. Y también hay culturas mayoritarias y así. Y ahora nosotros somos cristianos, ¿no? Somos evangélicos, hemos aceptado el mensaje de Jesucristo, lo llevamos dentro, pero vivimos inmersos en una cultura. Y algunas de esas cosas van a ser desafiadas porque el evangelio va a decir una cosa y la cultura va a decir otra. Cuando están en franca oposición, entonces obviamente siempre vamos a decidir por el evangelio. Cuando la cultura está en franca oposición con el mensaje de Cristo, pues debemos mucha a nuestra cultura, y muy querida nuestra cultura, y muy rica o cómoda podría ser para nuestros sentidos, nuestra cultura, pero debemos optar por el evangelio. Ahora, no todo lo de la cultura se opone al evangelio. Ahí es donde reside nuestro discernimiento. Ahí es donde entra en función la capacidad de discernir, la capacidad de evaluar, de tomar decisiones para poder ser cristianos coherentes en medio de una cultura que es hostil al mensaje del cristiano, al mensaje del nazareno. Recordemos que ¿qué dijo Jesús francamente? Si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes no son del mundo. Por eso el mundo los va a odiar. No se sorprendan, ese es el mensaje, lo dice Hebreos, lo dice cada una de las cartas que hemos estado estudiando. Lo dijo Hebreos, final del capítulo 10, todo el capítulo 11 es un ejemplo. Lo dijo Santiago, lo dijo Judas, y ahora lo estamos viendo en Pedro, lo estamos viendo en el apóstol con Pedro. Muy franco, ¿no? El mensaje. Tenemos que asumir movimientos que implican el hecho de ser cristiano. Hay un dicho, se le atribuye a Napoleón, finalmente no se sabe quién lo dijo, que dice, si no quieres espinas, no aceptes rosas. Las rosas implican también las espinas. Un cantautor compatriota de aquí de Guatemala, el señor Arjona, puso esa frase en una de sus canciones. Si no quieres espinas, no aceptes rosas. El mensaje del evangelio es la rosa, pero eso implica las espinas que vienen por la persecución y por el mensaje. Bueno, Arlenis Acosta. Bienvenida, Arlenis. Gracias, profe. Dios les bendiga a todos. Profe, leyendo la carta de Primera de Pedro, me encontré con el texto en el capítulo 3:19, que dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Me gustaría escuchar o que me ampliara un poquito más acerca si este texto es literal, como está ahí, que fue y le predicó, o sencillamente lo ponen como ejemplo o evocando los libros apócrifos. O sea, porque uno escucha muchas versiones de este texto, ¿cierto? Entonces me gustaría como que ampliar un poquito más acerca de esto. Bueno, Arlenis, igual que estaba hablando con el otro hermano, eso vamos a conversar ahora que volvamos del receso. Entonces le agradezco ahí un poco de su paciencia para lo que viene del receso. Y al final vamos a tener otra vez una rondita aquí de conversación. ¿Está bien? Bueno, vamos a tomar 5 minutos para estirar las piernas y ir ahí por otro café, un té, lo que esté tomando, y nos vemos en 5 minutos. Con permiso. Nuestra quinta clase del curso de cartas generales, y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta de Pedro es lo que estamos estudiando en este día. Acerca de los destinatarios, una pregunta durante la conversación que estábamos teniendo en el receso. ¿Quiénes son esos expatriados de la dispersión que menciona Pedro en la introducción de la carta? Bueno, es hay que decir, una expresión figurada que podría referirse a extranjeros o peregrinos cristianos, sobre todo más gentiles que judíos, que no pertenecen a este mundo. Se puede referir propiamente, algunos han interpretado de manera literal este pasaje, como lo que mencionaba el hermano, como expatriados por las expulsiones y exilios que hacía
hacían los romanos. Particularmente hubo oleadas cuando los emperadores romanos pedían que salieran de Roma, por ejemplo, todos los extranjeros. En una de esas expatriaciones fue que se conoció a Apolos con Priscila y Aquila, discípulos cristianos que aparecen en el libro de los Hechos, que fueron expulsados de Roma en algún momento. Y se sabe que hubo varias oleadas acerca de eso. Eso podría ser una interpretación muy literal. Y también se puede interpretar como esa expresión figurada de todos los cristianos en todas las partes del mundo, que no son propiamente de este mundo, sino que están en una especie de dispersión, siguiendo Pedro esa imagen migratoria forzada de gente que ha salido de su hogar y que vive en una situación y en un contexto que no le es propio. A eso se refiere Pedro, parece referirse Pedro, que gente que no pertenece a este mundo y están dispersos como minoría entre regiones paganas. También recordemos que Pedro está escribiendo en una especie de código, que era lo que el hermano mencionaba. Cuando dice Babilonia, no puede mencionar directamente porque hay un ambiente de persecución, y esto es como una forma de esconder el mensaje para que sea entendido únicamente por aquellas personas a las que va dirigido el mensaje propiamente. Y así no se revelan los destinatarios. Y también se evita que la iglesia sea objeto de daño para los perseguidores. Sabemos que la iglesia de los primeros siglos tuvo que tomar varias estrategias como de espionaje, digamos, como de esas películas o literatura de espías, escribiendo en códigos, inventando palabras. La misma palabra Maranata, por ejemplo, parece ser una palabra clave. Pablo la usa en una de las cartas y no tiene propiamente un referente así textual en el arameo, sino más parece ser como una palabra inventada, digamos, por los cristianos y que la usaban, ¿no? O la palabra ictis, o dependiendo cómo se pronuncia, ictis o ictus, que aparece que es el pececito. Usted ve que ese es como un símbolo cristiano que se ha encontrado en catacumbas y en otras inscripciones, que parece ser también códigos que los cristianos usaban en aquel tiempo. Entonces, ese parece ser también el tono de algunas de las expresiones de Pedro aquí en la carta. Aunque es cierto que Pedro era apóstol de los judíos y que Pablo era de los gentiles, como conversábamos hace un momento, eso no significa que Pedro nunca se haya desligado de los gentiles, sino que siempre estuvo en comunicación con ellos. Lo encontramos en Gálatas, lo encontramos en las comunidades gentiles en Hechos, lo encontramos a Pedro dirigiendo el gran concilio de Jerusalén, lo encontramos en Samaria, lo encontramos en diferentes lugares a Pedro con un contacto frecuente con los gentiles. De hecho, Pedro exhorta a vivir en medio, vamos a ver, la exhortación de Pedro va en función de tener un buen testimonio cuando se vive en medio de los gentiles. Afirma que ellos vivían en pecados típicos de los gentiles, incluyendo la idolatría, un pecado que no se veía en los judíos de esa época. Entonces, a sus destinatarios le dice que ellos vivían antes en idolatría, pero en ese tiempo los judíos ya no vivían en idolatría. Y recordemos que los judíos en el periodo intertestamentario, a fuerza de golpes y esas cosas, aprendieron a huir de los ídolos, y ya no, en los evangelios vemos otros problemas que ellos tenían, pero ya no idolatría, ya no vemos ídolos, ya no vemos en la Jerusalén que uno ve, ni en Galilea siquiera, a través de los evangelios, uno no ve altares paganos, uno no ve templos paganos, uno no ve sacerdotes o profetas paganos. Y eso desapareció en Israel en el periodo intertestamentario, que fue contra lo que se enfrentaron los profetas. Pero en el Nuevo Testamento no. Entonces, cuando Pedro dice que esta gente, a sus destinatarios, habían salido de la idolatría, ese es una evidencia, un indicio de que no se está dirigiendo, por lo menos no en ese pasaje, Pedro no está pensando en judíos, sino en cristianos que vienen de la gentilidad, en gentiles de otras naciones.
Pedro advierte desde el principio de la carta sobre las pasiones de su anterior ignorancia que habían heredado de sus padres. Una vida, bueno, de disolución y otras cosas. Y eso encaja más en las descripciones de la vida gentil que en las descripciones de la vida judía. Pedro dice que estos lectores anteriormente no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. Por supuesto que eso se puede interpretar de diferente forma, pero la alusión a los pactos, al pueblo de Dios, al sacerdocio en las categorías ahora espirituales, porque cuando Pedro dice ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, obviamente Pedro no está incluyendo a estos cristianos en el sacerdocio levítico. Esa es una discusión ya superada, ¿no? Pero sí está tomando como ejemplo estas metáforas y estos contenidos que tienen que ver con referencias al trasfondo judaico de algunos cristianos, pero se lo está poniendo a la comunidad gentil también, a los cristianos que vienen de pueblos gentiles. Pedro no utiliza su nombre arameo, que es Cefas, sino que se presenta con su nombre griego. Todas estas cosas y estos pequeños detalles que aparecen ahí en la carta, es más bien interesante la intencionalidad que se muestra de Pedro en la carta por el hecho de querer congraciarse y tener una comunicación directa con los cristianos de diferente orientación, no solo los judíos, sino también los gentiles. Hay si ustedes ven, una especie de condescendencia cultural de Pedro para abarcar a todos los gentiles. Algo extraordinario en Pedro, sabiendo quién era el apóstol Pedro de los evangelios. En ese sentido. Pedro escribe entonces con el propósito de alentar a esos cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución. Les enseña a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios. Las pruebas no son un argumento para comportarse de una manera indebida. El de estar en un sufrimiento no es justificante para dar la espalda a una vida íntegra, a una vida de rectitud, a una vida de santidad que menciona en la carta. Por eso no se debe perder la esperanza, se debe atravesar las pruebas sin llenarnos de amargura, hay que mantener la confianza en Dios y sobre todo mantener nuestra esperanza en la parusía, mantener nuestra esperanza en la promesa del advenimiento de nuestro Señor. Cuando se pierde esa esperanza, se pierde la esperanza del evangelio y se cae en un abismo oscuro, frío, de soledad, de frustración horrible. Entonces hay que mantener la esperanza en la parusía, es lo que Pedro enseña. Pedro deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar aún en medio de ese ambiente hostil. La vida misma es el mensaje que se está dando en medio de las pruebas. Hoy los cristianos estamos expuestos constantemente al sistema del mundo influido por Satán y sus demonios. Su esfuerzo va a ir constantemente, eso no lo debemos olvidar, en desacreditar a la iglesia y destruir su credibilidad e integridad de la iglesia. La iglesia es desacreditada con el mal testimonio, que todas estas cosas es lo que Pedro está previniendo. Vamos a sufrir, pero no hay que desacreditar el mensaje. Los cristianos fieles, siguiendo el mensaje de Pedro, deben permanecer firmes ante el enemigo y deben silenciar las críticas de los inconversos por medio de un testimonio intachable. Nuestra mejor defensa del evangelio es un testimonio intachable. Nuestra mejor apología del evangelio, nuestra mejor apologética del evangelio, esa mejor defensa y argumentación en medio de un mundo oscuro y hostil a todo lo de Dios, va a ser una vida íntegra, una vida de honestidad, de pureza, que obviamente va a contrastar con el mundo, pero al final ese es el mensaje. Bueno, el contenido de la carta se puede organizar siguiendo diferentes temas. Ahí aparece la grandeza de la salvación y su costo, la santidad necesaria para un pueblo especial, ya en el capítulo 2, el respeto hacia quienes están en autoridad, el mensaje para los esposos al principio del capítulo 3,
cómo vivir como cristiano, cómo ser cristianos en medio de un mundo extranjero y hostil. Y luego cómo se debe vivir la iglesia. El último capítulo es más hacia lo interno de la iglesia. Los primeros 4 capítulos más hacia afuera de la iglesia y el último capítulo 5 hacia lo interno de la iglesia, la comunidad, la comunión entre los cristianos. Pedro lo menciona de esa forma. Bueno, veamos rápidamente el recorrido del contenido. Y ahí vamos a encontrar lo que preguntaba la hermana cuando Cristo va a los infiernos y todo eso. En la primera parte se habla de la salvación y ese costo. Ya el saludo de Pedro es muy intenso y rápidamente pasa a la acción cuando habla de Cristo, a quien no hemos visto y lo amamos, y así habla de esa herencia y empieza a dar esperanza y esperanza, aunque el tono se torna más fuerte hacia el final del primer capítulo con la exigencia de la santidad. Con esa exigencia de la santidad. Y aparece el elemento central de la vida cristiana en la carta de Pedro, la fe. Esa fe que fortalece, esa fe que no es una fe de milagros. Pedro no habla de milagros aquí en su carta, aunque él, a través de sus manos en el libro de los Hechos, hizo milagros. Él mismo fue rescatado de la muerte. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando el ángel abrió la puerta y Pedro salió? El día siguiente lo mataban y fue librado de la muerte y así. Pero en la carta Pedro no habla de una fe poderosa en relación a milagros. Pedro no habla de portentos y cosas, sino habla de soportar las tribulaciones. ¿Por qué la fe no puede parar las tribulaciones? ¿Cómo es que la fe no puede detener el dolor y el sufrimiento que estoy teniendo? Por ser cristiano. Porque Pedro dice, si son malhechores, pues sí, que sufran. Y de plano, pues el ser malhechor, esa es la consecuencia. Pero no, el sufrimiento es de las personas correctas, de las personas por el evangelio se está sufriendo. Entonces la fe es el elemento central para soportar esas pruebas. Y hacia el final del capítulo, la exigencia en favor de la santidad y del amor mutuo basado en esa regeneración, basado en la regeneración. Luego ya en el capítulo 2, esa santidad va a verse ahora de una manera más específica por el hecho de ser un pueblo diferente. Ya no podemos ser los mismos, ya no somos los mismos. Ahora tenemos un llamado distinto. Hay que crecer en ese llamado, hay que aprender. Y lo primero que aparece en el capítulo 2 es la necesidad de la palabra de Dios. Y ese es, en cada carta, Hebreos, Santiago y Judas, hemos estado viendo la necesidad de ser instruidos a través de la palabra del Señor. Si usted y yo descuidamos la palabra del Señor, estamos en un gran peligro, porque somos como niños recién nacidos. Así inicia Pedro, como niños recién nacidos. ¿Qué le pasa a un niño recién nacido si lo dejan ahí sin el alimento necesario? Se muere. Nosotros los seres humanos nacemos en absoluta inutilidad. Nacemos y no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos más que llorar y otras cosas, ¿verdad? Y no podemos ni siquiera alimentarnos por nosotros mismos. Si nuestra madre no nos hubiera tomado y nos pone en su regazo para que alcanzáramos el pecho y nos ayuda ahí a encontrarlo, nos hubiéramos muerto. Si nos dejan ahí donde tuvimos, que es la imagen cruel del profeta Ezequiel en el capítulo 16, donde dice que el día de tu nacimiento nadie te cuidó, ni siquiera habían cortado tu cordón umbilical y te dejaron tirada ahí, estabas en tu sangre, dice la placenta, ahí estabas tirada y nadie se compadecía de ti. El destino irremediablemente fatal de esa criatura en la imagen cruel de Ezequiel capítulo 16 era la muerte, como un niño de esas noticias horribles que salen en los noticieros, donde abandonan a recién nacidos en el baño de un centro comercial, en un basurero, en la calle, en un bus. Por eso en algunos lugares de ciudades en Europa han puesto ¿cómo se dice? Una especie de buzón donde pueden llegar a abandonar niños. Se nos hace una cosa horrible, pero en todo caso es mejor que pongan a ese niño en ese buzón, porque en el buzón pues eso va a activar una alerta en los centros de atención, como la gente que responde a emergencias, paramédicos, hospitales o centros de atención de menores y así, de niños, que dejarlo tirado en un basurero. Bueno, Pedro dice, somos niños recién nacidos y necesitamos esa leche.
la leche de la palabra del Señor. La vamos a necesitar, porque eso nos va a servir, porque hemos sido llamados a vivir como extranjeros y peregrinos, y la exhortación ahí es a vivir sin mancha delante de la gente que está rodeando nuestra vida. Luego sigue Pedro en esa práctica de la santidad. Por eso les decía, Pedro dice, sean santos, pero ¿santo cómo? Voy a vestirme como santo, y voy a en la iglesia, y voy a tener ahí, Bueno, esas prácticas no estoy diciendo que sean malas, pero obviamente Pedro está pensando en algo mucho más que eso, que excede mucho más a solo esa contemplación religiosa, litúrgica, de ciertos ritos que vamos a hacer en la iglesia o prácticas en la iglesia, que algunas de ellas o muchas de ellas podrían ser solo superficiales. Sino Pedro dice, ok, sean santos, pero ustedes viven en la calle, pero sean santos en la calle. Ustedes van a su trabajo, sean santos en el trabajo. Ustedes están en el gobierno, son servidores públicos, sean santos en el gobierno y en servidores públicos. Sean santos en toda su manera de vivir. Esa es la exhortación que hace Pedro. Y algo interesante, que es una carta muy, muy, muy bonita para trabajar temas de autoridad en general. Pedro habla de un sometimiento constante a la autoridad de Cristo, a la autoridad someternos a las autoridades civiles, a las autoridades familiares, a las autoridades eclesiásticas. Finalmente, menciona el apóstol Pedro. Por eso habla de someternos pues bajo la poderosa mano de Dios, que así va concluyendo la carta, y él nos va a exaltar cuando llegue su debido momento. Ya en el capítulo 3, Pedro empieza hablando siempre en esa línea de someternos a las autoridades, de las mujeres que tienen esposos que no son cristianos, cómo deben ganarlos por su buen testimonio y ser buenas esposas. Y la exhortación a los esposos de ser buenos esposos en un mutuo conocimiento. Y Pedro lanza un término que es poderoso en las relaciones matrimoniales. Para seminarios matrimoniales hay que pasar por Primera de Pedro, sin olvidar ese detalle cuando Pedro dice que son coherederas de la gracia del Señor. Este mensaje de Pedro, déjenme leer este pasaje. No lo voy a poner aquí en la pantalla, sino solo lo voy a leer aquí. Tengo la Biblia, lo estoy buscando ahora, de Primera de Pedro, capítulo 3, que dice a los maridos, el verso 7. De la misma manera ustedes, los esposos, estoy leyendo la Biblia Reina Valera contemporánea, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán estorbo. Hay un asunto ahí peligroso si no soy buen esposo. Independientemente de cómo sea mi esposa, tengo que ser un buen esposo, ¿no? Y hay que ir con sabiduría con eso. Pues Pedro habla de todos esos temas, da, como decimos, como una especie de pincelada de todas esas temáticas que son críticas para los cristianos. Los cristianos deben ser dominados por un espíritu tal de amor y ternura que les asegure la bendición divina. Entonces el capítulo 3 va en ese sentido. En el caso en el que la buena conducta del creyente traiga sufrimientos de parte del mundo, pues debe haber una defensa de parte de Dios, o habrá una defensa de parte de Dios como la hubo para Cristo, el crucificado y exaltado. Y pone a Cristo como ejemplo de sufrimiento, como ejemplo de paciencia y como ejemplo también de esa vindicación y honra que Dios mismo hizo por nuestro Señor Jesucristo. La exhortación ya en el capítulo 4 es que no se debe volver a las prácticas que se tenían en el pasado, sino que se debe tener una vida distinta. En esta porción del capítulo 4 dice: baste ya el tiempo pasado en el que se vivía en las disoluciones de los otros gentiles, y a ellos, dice Pedro, les parece cosa extraña que ustedes se aparten de eso, ¿no? Va a ser algo extraño, va a ser raro eso, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Pero si vos hacías tal cosa, pero qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pues sí, ya basta. Todo ese tiempo ya basta, ¿no? Basta de eso, y ahora vamos a tener un nuevo estilo de vida
que va a ser diferente, va a ser un estilo de vida ahora, no para servir a la carne, a los deseos pecaminosos, sino para servir ahora a Dios. Y empieza a hablar de asuntos eclesiásticos cuando habla de poner a disposición de la comunidad cada uno los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y menciona otro concepto importante que se debe hablar en eclesiología, que es el servicio dentro de la multiforme gracia de Dios. Así traduce la Reina Valera 60. Multiforme gracia de Dios. Una gracia de Dios que se manifiesta de diferente manera en diferentes personas. Una es la forma que la gracia de Dios se manifiesta en mí y otra es la forma de la gracia de Dios que se manifiesta en usted, pero ambas, tanto la gracia de Dios que se manifiesta en usted o la forma de la gracia de Dios que se manifiesta en usted y la forma de la gracia de Dios que se manifiesta en mí, ambas son necesarias para la mutua edificación dentro del cuerpo de Cristo. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, en esa mutua dependencia en la imagen corpórea de la comunidad ahora de fe. Eso es algo interesante, ¿no? Y pues sí, estar siempre en la disposición de aceptar los sufrimientos que tengan que venir de acuerdo a la voluntad del Señor. Fíjese lo que dice este capítulo 4, del verso 12 al 19, que se menciona. Lo voy a leer porque es un trozo muy importante de esta carta. Dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si estuviera sucediendo algo extraño. Las pruebas no deben ser extrañas para el cristiano, ¿no? Al contrario, dice: alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes, hermanos latinoamericanos, cuando sean insultados, pero debe ser por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes, hermanos latinoamericanos, sufra por ser homicida o ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Si sufre por ser cristiano, en lugar de dar vergüenza, eso debe ser motivo de gozo. Al contrario, dice, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Es lo que menciona Pedro. Entonces, ya en el capítulo 5, Pedro se centra en la comunidad eclesiástica y habla de los líderes que deben cuidar el rebaño con debida humildad. También exhorta a todos los santos a encontrar su refugio y fortaleza en Dios, resistiendo al malo. No habla de que Dios lo va a alejar, sino que cada uno de nosotros debe resistir al diablo y huirá, dice Pedro. Resistan al diablo y huirá. No es que Dios lo va a venir a resistir, no, yo lo tengo que resistir y va a huir. Y los saludos con los que termina la carta, antes de los saludos está la exhorta, la doxología que leímos, la doxología que leímos. Y luego de la doxología, a partir del versículo 12, los últimos versículos del capítulo 5, dice: les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. La iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal, y que la paz sea con todos ustedes, a los que están en Cristo. Eso concluye el contenido de la carta de Pedro. Veamos algunas cosas que son llamativas dentro de la carta de Pedro. Los términos que parecen ser más importantes son modo de vida, vivir, hacer el bien, someterse, sufrir, esa combinación carne-espíritu, de la gracia, la salvación, la esperanza, el tiempo y así. Otra característica es la forma en la que Pedro enseña, que no se nota que haya una división marcada entre la doctrina y el deber, esa dualidad de teoría y práctica, sino que
En las palabras de Santiago, Pedro también nos está diciendo, hay que mostrar la fe a través de las obras. Ahora, el concepto que aparece y Pedro implanta al inicio de su carta, en el primer capítulo, es el concepto de la santidad. Bueno, voy a mostrar la santidad en toda mi manera de vivir. Santidad es un concepto etéreo, subjetivo, muy abstracto. ¿Cómo lo voy a hacer concreto? Bueno, mi manera de vivir. Mi manera de vivir va a evidenciar la clase de santidad que estoy viviendo. Es lo que Pedro está mencionando, ¿no? El tema radical es el sufrimiento como cristianos, ¿no? Y cómo soportarlo de manera piadosa, sin caer en amargura, sin caer en frustración, sin ser motivados a devolver el mal por mal. No debemos soportar con gallardía. En ningún momento, en ninguna parte del Nuevo Testamento hay ningún llamado a la violencia, de ningún tipo. El cristiano no ha sido llamado a devolver el golpe, nunca. Y eso es terrible, ¿no? Nuestra humanidad es impulsiva, ¿no? El deseo de venganza, el deseo de devolver, de responder, el deseo de no dejarnos ser humillados, ese orgullo, ¿no? Pero en el Evangelio no. El Nuevo Testamento habla de sufrir por Cristo, y no es debilidad, no es cobardía, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Es fortaleza, es propiedad, es dominio propio, valentía, arrojo, pero que no desencadena en violencia, sino que eso se muestra a través de la firmeza, se muestra a través del control de las emociones y se muestra a través de la profunda convicción, Entonces es una teología y una ética cristiana que se menciona ahí en Pedro, combinando la instrucción teológica con el consejo siempre adecuado de Pedro para la vida cristiana, de tal modo que su carta es un documento didáctico. Cada una de estas cartas, ¿no? Tienen en el caso de Pedro, que es una carta corta, breves discusiones que podríamos decir teológicas, y el resto de la carta, la mayor parte de la carta, son recomendaciones de vida práctica, muy práctica, muy práctica. Menciona características divinas de la santidad, la bondad, la fidelidad y la gracia, que son atributos divinos que Dios está esperando que se reproduzcan en nosotros también. Se refiere mucho a la obra de Dios de elegir, regenerar, redimir, y también de juzgar a su pueblo, y eso particularmente en el evento de lo que se menciona a través del Cristo bajando a los infiernos y cosas como esas. Define la doctrina de Cristo revelando la divinidad y la humanidad e impecabilidad de Jesús, destacando además la resurrección y la ascensión de Cristo. Siempre la resurrección de Cristo va a ser el elemento fundante de la doctrina. Pablo lo resume diciendo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, la resurrección de Cristo, todo el evento de Cristo, todo el evento cristológico, es el fundamento de cada una de estas cartas, ¿no? Y no tendría ningún sentido si Cristo no hubiese resucitado. Habla del ministerio del Espíritu Santo, tanto en el tiempo de los profetas como en el tiempo de la iglesia primitiva, y lo proyecta hacia el final de los tiempos. En cuanto a la ética cristiana, Pedro da consejos prácticos para el matrimonio, para el trabajo, para nuestra relación con el gobierno, para el testimonio con los incrédulos, para el uso de los dones espirituales y el servicio de los pastores en la iglesia. Es un amplio repertorio que Pedro presenta en la carta, muy interesante en relación a las demandas éticas que se hacen. Y luego, entre los detalles que llaman la atención de la carta está este evento de Cristo predicando a los espíritus encarcelados. Hay que aclarar inicialmente que Pedro no está dando una cátedra de en realidad qué fue lo que pasó, como un evento o una cosa así, sino que lo menciona como parte del apoyo del argumento que él está teniendo. El tema principal de Pedro, de la carta, no es digamos, y eso a mí se me hace un peligro y una injusticia también, que muchos cristianos, el interés que tienen de la carta de Pedro es averiguar qué pasó con Cristo en los infiernos.
Y Pedro no, digamos que la carta no gira alrededor de ese pasaje. Al final es un elemento es un argumento, nada más que Pedro toca de manera tangencial, se dice, o brevemente, para apoyar el desarrollo que él está teniendo. Él no está desarrollando una doctrina cristológica de los infiernos o de qué pasó en los 3 días mientras Cristo estuvo en la tumba o cosas como esas. No es ese el propósito de la carta. Pedro toca ese detalle como un ejemplo, ¿no? Como Judas hace con Enoc, que vimos en la clase anterior, que Judas no está dando una cátedra de libros apócrifos, sino que sencillamente pues, toma esa referencia para apoyar el argumento que está desarrollando. Pero muchas veces nosotros somos atraídos por este detalle que es llamativo en algún momento y perdemos de vista cuál es el mensaje central de la carta o del el escrito, el texto que estamos analizando. En el caso de Pedro, Pedro menciona digamos, hace mención de Cristo en los infiernos, pero no es el desarrollo principal que está desarrollando Pedro. Bueno, habiendo dicho esto, lo que Pedro menciona va en función de un símbolo del bautismo. Lo que aparece primero es, lo que Pedro escribe, ¿no? Yo resalté algunas frases, versículo 18 al versículo 22 en primera de Pedro. Dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Y luego predicó a los encarcelados. Es símbolo. De hecho, Pedro pasa aquí a un lenguaje simbólico, metafórico, más que metafórico, simbólico, que tiene una diferencia considerable, ¿no? Es decir, el propósito de Pedro entonces no es explicar o avanzar en los detalles de qué fue lo que pasó, cómo pasó, exactamente qué pasó, con ese detalle de Cristo en los infiernos o a los espíritus encarcelados, sino usa ese detalle y solo lo menciona como un símbolo del bautismo, que ahora nos salva por medio de la resurrección en Cristo, por medio de la resurrección en Cristo. Eso menciona Pedro allí en ese pasaje. Entonces, algunas de las interpretaciones propuestas. Predicar salvación a las almas de los pecadores, esa es una propuesta, ¿no? Que Cristo fue a predicar salvación a las almas de los pecadores que perecieron en el diluvio. Eso, de hecho, así lo dice, solo que se concluye de esta manera, ¿no? Cristo preexistente, eso ya es la preexistencia, predicó salvación por medio de Noé. Ese sería como Noé visto como una especie de cristofanía en el Antiguo Testamento, a la gente antes del diluvio. Esa es otra propuesta de interpretación. Otra propuesta de interpretación es que Cristo fue a liberar las almas de los que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo por el diluvio. El tema del limbo es una cosa también que no tiene sustento bíblico, ¿no? Pero que se ha concluido de esa forma. Otra de las propuestas es que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían pecado con las hijas de los hombres, según el relato de Génesis capítulo 6. Bueno, esa es otra de las propuestas. Y la otra propuesta es el de Cristo triunfante, que proclamó ante esos espíritus encarcelados su victoria sobre la muerte. Esas son propuestas de interpretación de lo que pudo haber ocurrido en esa predicación de Cristo a los espíritus encarcelados, ¿no? En esas posibles propuestas. Este pasaje, y eso es algo importante, ¿no? Este pasaje no es suficiente para concluir que hay alguna posibilidad de predicación para salvación después de la muerte, porque algunos también han llegado a esa conclusión, que se puede predicar después de la muerte. Algunos han tenido como una especie como de visión, cuentan, ¿verdad? Que fueron al infierno y fueron a predicar y que vieron a su vecino, a no sé quién, a su tío, a alguien ahí en el infierno, en su revelación, visión o sueño. Pero este pasaje no es concluyente en ese sentido. Y de manera definitiva
no se puede tomar como base para elaborar una doctrina de que sí, después de la muerte vamos a predicar, porque la gente quedó en el limbo, en una especie de purgatorio o cosas como esas, de manera definitiva no, ¿verdad? Este pasaje y otros, como el de Efesios, que Pablo también lo menciona, hablan acerca de creaciones angelicales encerradas en prisiones de oscuridad. Eso lo vamos a ver en 2 de Pedro también, que se menciona en el capítulo 2. Pero solamente están esperando la condenación eterna, sin ninguna oportunidad de cambiar ese destino eterno y fatal. Diferentes lugares se menciona el Tártaro, se menciona el Hades o se menciona el Gehenna. En el Nuevo Testamento se utilizan estos términos para referirse pues más o menos al mismo lugar, a un lugar de sombras, a un lugar más allá de la muerte, sin tener una definición suficientemente clara. El tema de más allá de la muerte, el tema de después de la muerte, es un tema que el Nuevo Testamento no es suficientemente claro. Tenemos pasajes como la parábola del rico y Lázaro, tenemos pasajes como este de Primera de Pedro, pasajes como el de Segunda de Pedro, pasajes como el de Efesios, o el pasaje de Tesalonicenses, donde se mencionan ciertas cosas, o el pasaje de Cristo en la cruz cuando le dice al ladrón, estarás conmigo en el paraíso, por ejemplo. A pesar de esas menciones, el Nuevo Testamento no es concluyente, no es suficientemente claro en función de esas definiciones. Se han dicho muchas cosas en relación a todo eso, pero al final, cuando uno se acerca al texto bíblico, no hay suficiente claridad en ese tema. Bueno, y eso genera ansiedad, ¿no? Porque uno quiere tener certeza, uno quiere saber colores, dimensiones, formas y todo, ¿no? Y otros que han tenido sueños y cosas como esas que no se van a negar, pues cada quien tiene diferentes sueños, pero los sueños y las experiencias personales no las podemos considerar como fundamentos para elaborar doctrinas. Yo soñé, ¿verdad? Es que se murió mi mamá, lo digo con todo respeto, ¿no? Con mucho respeto por el dolor de las personas, pero se muere un ser querido, la mamá, por ejemplo, o el papá, y hay un gran dolor, y luego a los días o a los meses o a los años sueño que la persona está en un lugar bonito, es un jardín. Es que yo lo vi, hermano, en mi sueño, tenía una ropa blanca, su cara linda, su pelito, no sé qué, y estaba en el paraíso. Es un sueño. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero finalmente ese es un sueño, y el sueño no significa que así va a ser, que así sea. Es un sueño, ¿no? Y bueno, por otro lado, esos sueños, ese tipo de sueños no solo lo han tenido los cristianos, sino que hay, ¿cómo se dice?, un recuento alrededor de todo el mundo, dentro de culturas que son para nada cristianas y tienen exactamente los mismos sueños. Más que ser una revelación divina, parece ser una especie de truco o de cosas que nos juega nuestro inconsciente, tratando de encontrar alivio para una pena y un dolor psicológico, emocional, por la pérdida de un ser querido. La psicología ha estudiado eso, ¿no? Hay muchos estudios, investigaciones ahora, y se ha recogido muchos testimonios alrededor de todo el mundo de gente que tiene más o menos sueños en esas mismas categorías. Entonces, nuestros sueños y esas cosas no son suficientes para elaborar doctrinas en ese sentido. Y estas menciones que dice Pedro, pues las mencionan, no debemos como, ¿cuál será la mejor expresión de lo que quiero decir? No debemos como enfrascarnos, no debemos como anclarnos a pasajes como estos, tratando de encontrar una solución final. No la vamos a encontrar. No, por lo menos desde el texto bíblico. Y entonces vamos a caer en otro tipo de literaturas que hablan de ese mundo de los muertos que se mencionan. Hay diferentes literaturas, tanto rabínicas, judías, esa literatura esotérica, esa literatura pues, oscura, que trata de hablar de ese mundo, trata de ver esa mirada en ese mundo. Pero entonces nos salimos del texto bíblico
y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, si la Biblia no es suficientemente clara en esos temas, no significa que no los debemos de prestar atención, pero eso tampoco debe llevarnos a que le quitemos la atención a los temas principales a los que la Biblia sí se enfoca. La primera carta de Pedro está hablando de que aguantemos el sufrimiento, que seamos santos, que busquemos la fidelidad, que pongamos al servicio del Señor todas nuestras capacidades, habilidades, que seamos personas de bien, etcétera, bla, bla, bla. Y ahí aparecer ese detalle, ok, Cristo fue, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuál fue el contenido de la predicación? Nadie, y aquí voy a resaltar en mayúsculas, nadie sabe cuál fue el contenido de la predicación. ¿Por qué fue a los infiernos? En mayúsculas otra vez, nadie sabe. ¿Cómo es que nadie lo sabe? Bueno, la Biblia no lo dice. Si la Biblia no lo dice, ¿cómo lo vas a saber, no? Se oye cada cosa. Entonces debemos ir con cuidado en ese sentido. Y obviamente nos quedan dudas, ¿no? Yo tengo dudas. No, yo no tengo una respuesta para eso, ni estoy evadiendo el tema. No, estamos estudiando Pedro, no hay forma de que lo podamos evadir. ¿Qué? ¿Arrancamos el pedazo de la carta? No se puede. Pero tenemos que saber que son esos recovecos del texto donde no vamos a encontrar una respuesta definitiva. No por el momento. O no desde el texto mismo, ¿no? Porque se menciona el detalle, pero no se mencionan más cosas, ¿no? Se menciona de manera general. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué fue? ¿Dónde estaban esos espíritus encarcelados? ¿Por qué estaban encarcelados los espíritus? ¿De quiénes eran esos encarcelados, esos espíritus? Bueno, ahí inician algunos detalles el pasaje. ¿Cuál fue el contenido de la predicación de Cristo? ¿Cuándo ocurrió eso? Esas preguntas no tenemos una respuesta textual. Y lo que se diga de diferentes púlpitos y diferentes libros van a ser propuestas desde la interpretación propia de alguna persona, y debemos ir con cuidado en esa parte, porque hay quienes lo aseveran de una manera muy así absoluta, muy contundente, y en realidad no hay suficiente base para poder hacer juicios de ese tipo. Aquí se usa el verbo predicar, cuando dice que fue y predicó, kerusen es el verbo, o la misma raíz de keruso, de kerizo también, que es anunciar, decir, proclamar o predicar. Tiene un diferente sentido del verbo evangelistai o el verbo evangelizo, que implica anunciar salvación. Cristo no fue a anunciar salvación. Eso sí lo podemos saber por lo que dice el texto, ¿no? No fue a anunciar salvación. No fue una predicación para salvación, sino fue una proclamación, una proclama de su victoria probablemente, ¿verdad? Si me preguntan a mí, yo me inclino más por esa parte como que miren, ya gané, ¿verdad? Fue y predicó. No para sacarlos de ahí o para darles una segunda oportunidad de salvación luego de la muerte, sino que está proclamando, vencí la muerte, señores, con permisito ya me voy. Ese tipo de proclamación. Esa es, digamos, como la interpretación que a mí me hace más sentido en esta parte, siguiendo la lectura del griego. Y aquí al final de nuestra clase de Primera de Pedro, hay un pasaje que no quiero dejar de mencionar. Es Segunda de Pedro capítulo 2, verso 2. Fíjense, este es un corte de la imagen de la Biblia del oso, de la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, 1569. Dice, bueno, de hecho tiene un español raro, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche, pero dice racional. La leche racional, y que es sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, es lo que dice, ¿no? Y aquí la transliteración. Desead como niños recién nacidos la leche racional, y que es sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, es lo que escribe Casiodoro de Reina. Es interesante porque el griego, la parte del griego habla de la leche racional. Dice, bueno, aquí como, literalmente en griego dice como recién nacidos, este es arti genenta, como recién nacidos, deseen, brefi, deseen la lógica sin mancha leche, dice literalmente, la ton logikon adolon gala, la lógica sin mancha
leche, no sin mancha, sino sin dolo, sería sin adulteración, ¿no? Pura, podría ser otra traducción de adolon, que tiene el prefijo a, que es de negación, y dolo, que es la alteración, como lo torcido, ¿no? Lo adulterado. La lógica sin mancha o pura, leche. Gala en griego es leche, de ahí la vía láctea, ¿verdad? La galaxia, nuestra galaxia, la vía láctea. Muy bien. Entonces Pedro habla de una leche racional, no, las traducciones, yo he hecho un recorrido y una investigación. ¿Por qué las Biblias han traducido leche espiritual? No hay una razón específica de por qué se ha traducido. Si el adjetivo que aparece ahí es logikon, que es racional. Entonces, mi conclusión en esa parte es que la fe a la que se refiere, y esa palabra a la que se refiere Pedro, es una fe que se piensa, que se racionaliza, que se cuestiona, que se cree y sobre todo se vive. La fe no es ciega, la fe es convicción. Yo sé lo que creo y sé por qué lo creo. Y sé a qué conclusiones me lleva mi convicción. Nunca la fe va a ser una imposición, no debe ser una imposición, debe ser una convicción. Debemos creerle a la escritura, creer en el texto, ¿no? Esa leche espiritual, esa leche racional, es lo que Pedro dice. La autoridad de ella no está respaldada por ninguna persona o institución, la autoridad de la escritura viene de Dios y nada más. De ahí toda doctrina entonces que se aprecie de ser sana deberá ser derivado de este pasaje, debería ser bibliocéntrica, cristocéntrica, y por supuesto eso va a llevar a una soteriología. Por eso, vean esta exhortación final y la doxología que hace Pedro. Pero ustedes, hermanos, manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Menciona Pedro al finalizar su carta. Muy bien. Entonces, tenemos espacio para un par de comentarios en lo que leo aquí el chat. Así que vamos a escuchar a Tomás nuevamente. Agradeceré ahí ser muy conciso y directo para su comentario a fin de que otras personas puedan participar. Le escuchamos, Tomás. Profesor, ahí cuando habla de los espíritus encarcelados, bueno, Abel murió esperando a su redentor. Abel. Y todos los que los que murieron, Jot y todos los que murieron esperando a un redentor. Cuando Cristo muere... Pero perdone que lo interrumpa, hermano. Esas son nuestras interpretaciones. Sí, señor. Bueno, y ahí cuidado, ¿no? No, lo que le voy a decir es lo siguiente, déjeme terminar. Ajá. Entonces, ahí Pedro está hablando del bautismo. Las aguas que fueron para salvación para unos en el diluvio fue para condenación para otros. Ajá. Cristo, Noé allá no estaba predicando para que la gente se salvara, porque la Biblia es clara y Dios le dijo que nada más entrara a él, su mujer y sus hijos. O sea, nada más entraron 8 personas, porque la orden era para que entraran 8 personas. Entonces, esas 8 personas que Noé halló gracia en su generación, así como nosotros, lo que estábamos diciendo hace un rato, debemos ser santos en esta generación. Así lo hizo Noé también en su generación. Se apartó, no practicó lo que practicaban las demás personas y eso le agradó a Dios. Por eso fue que Dios hizo un pacto con él. Entonces, como ahí está hablando del bautismo, esas mismas aguas que fueron para condenación para los que no creyeron, fueron para salvación para los que sí creyeron. Claro, es el mensaje del Evangelio, ¿no? Sí, señor. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea, y ahí se bifurca. Hay dos grupos, los que creen y no creen. Los que creen no se pierden, tienen vida eterna. Concluye, ¿no?
Pero luego Señor. sigue, ¿verdad? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, bla, 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 pero esa es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas, ¿no? Yo no vine para condenar al mundo, dice Cristo. El mundo ya está condenado, ¿verdad? Sino vine para salvar al mundo. Claro, ese es un asunto muy, muy interesante. El detalle de la bajada de Cristo y la presencia de Cristo en los infiernos o en los lugares, ese es el detalle que sorprende y que hace que se hayan producido muchas posibles interpretaciones, y muchos lo ubican en ese espacio de los 3 días o el tiempo que Cristo estuvo en la tumba. Ubican en ese momento generalmente ese pasaje, pero finalmente el texto bíblico ya no da más detalles acerca de eso. Entonces debemos, en esos pasajes o en esos temas donde la Biblia no es suficientemente clara, debemos ir con mucho cuidado de hacer afirmaciones que a nosotros, y debemos ser claros, ¿no? A mí me parece, yo creo, yo supongo, y esas nuestras teorías y nuestras hipótesis deben tener algún sustento. No solo de que a mí yo creo, ahora sí está bien que yo crea, pero yo creo basado en qué. Mi teoría es esta, pero sí, mi teoría basada en qué baso mi teoría. Todas las teorías científicas y de todo tipo tienen un argumento de dónde se amarran, dónde se anclan, y luego se construye de manera hipotética, pero tienen un ancla en algo objetivo. Entonces, y de esa manera debemos avanzar nosotros en estos temas, que son temas. Ahora, quiero decir, ¿no? Desde la perspectiva del contenido de la primera carta, ese tema de Cristo en los infiernos es un contenido de segundo orden. No es el tema principal de la carta. Si yo me quedo en ese tema y pierdo todo lo demás, señores, me estoy comiendo la cáscara y estoy tirando el banano, ¿verdad? Por decir algo bonito. Si yo me pienso que todo lo de Pedro gira alrededor de ese pasaje, en realidad estoy mal. Y perdonen que lo diga de esa manera tan enfática, ¿no? Estoy muy mal, porque estoy perdiendo el resto de la carta por ese detalle, que no es el detalle al que Pedro está, no es el detalle por el que Pedro está escribiendo la carta, ¿no? Está en la carta, y yo lo voy a leer, me sorprende, sí, entonces voy a analizarlo, etcétera, pero debo centrar la mirada en toda la carta que Pedro me está dando. Si yo estoy averiguando que Cristo está en los infiernos y que los espíritus encarcelados y todo eso, pero no vivo en santidad, que es lo que Pedro me está diciendo, no tiene sentido, ¿no? Que no sepa por qué o a qué o en qué o cómo llegó Cristo a los infiernos, pero tengo una vida de santidad, pues eso es diferente. O en qué forma saber que Cristo fue a visitar a los espíritus encarcelados me va a contribuir y va a incidir de manera contundente en mi práctica de vida de santidad, pues eso sería otro tema, ¿no? Cristo fue a los infiernos, a los espíritus encarcelados, entonces yo debo vivir en santidad para que Cristo no tenga necesidad de ir a predicarme allá, que me predique aquí, vivito, ¿verdad? Y que no me vaya a encontrar allá junto con los espíritus encarcelados. Segunda de Pedro tiene otro detallito ahí un poco más delicado. Bueno, el test final, el quiz final del curso ya está disponible. Ingrese al campus bíblico y algunos temas, eso tiene múltiples oportunidades de realizarlo. Entonces ingrese al campus bíblico, por favor, para poder tener acceso al test final que ya está disponible en el campus bíblico. También es algo importante y no quiero olvidarlo, debe marcar la asistencia, marcar siempre su asistencia en las sesiones. Y obviamente repase el contenido, vuelva a ver durante la semana los videos. Si no lo puede ver, así de verlo, pues póngalo por ahí y esté escuchándolo, y eso es algo que nos va a ayudar a seguir considerando el contenido de la carta de Pedro. Y muchísimo más importante, estar conectado con el texto bíblico. Vuelva a leer la carta, vuelva a leer, y van a haber muchísimas dudas, que eso no nos desilusione, sino que nos entusiasme a seguir leyendo, a seguir participando, a seguir investigando esos temas que son tan llamativos, relevantes. Eso va a ir generando en nosotros un buen resultado. Un abrazo para todos y nos vemos ya la siguiente semana con la ayuda del Señor. Bendiciones. Muchas gracias, profe. Bendiciones, muchas gracias, maestro. Gracias, profesor, muy amable, gracias. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Gracias.